¿Alguien ha sentido alguna vez que lo ha intentado absolutamente todo y luego descubre que no fue así, que pudo haber hecho más? A mí me pasó. Les cuento mi historia. Es un poquito corta, pero sencilla. Mi hija de 17 años, a punto de graduarse de su bachiller, con buenas calificaciones y con el sueño determinado de ser una cirujana veterinaria, se me acerca una de estas tardes de tertulia y me dice: los que son padres podrán saber de qué estoy hablando. Mamá, ¿qué va a pasar cuando ya yo esté lista para operar esos perritos, para curarlos, para sanarlos, y mis clientes me vayan a pagar en una de esas tarjetas con las que tú pagas, y se me pierde la tarjeta? Es lo más probable, tú sabes que sí. Aparte de esto, ¿qué va a pasar cuando lleguen a mi clínica, porque también así son las cosas, y me puedan robar el dinero? ¿Lo vas a perder absolutamente todo? Tenía unas lamparotas así del susto. Y yo simplemente sonreía. ¿Por qué sonreía? Sonreía porque recuerdo la primera vez, en ese momento, mi mente me llevó inmediatamente a la primera vez que entramos al banco. Ella iba contenta a abrir su primera cuenta de ahorros. Para todos los que me escuchan, podrán saber que los niños, cuando hacen algo por primera vez, eso se les queda grabado. Era una emoción única. Pero ver su cara llena de interrogantes acerca de su futuro financiero en ese momento me dejó absolutamente claro que no había sido suficiente. No había sido suficiente las largas tardes de tertulia hablando de cómo funciona el dinero en el mundo, cómo son los negocios. Incluso a ella le encantaba que yo la acompañara a hacer galletas y luego la vendía con los compañeros, los vecinos, la familia. Venía feliz contando el dinero que había logrado. Pero es importante dejar claro aquí, es que los niños necesitan jugar, divertirse y ser niños. Y es completamente responsabilidad de los padres los compromisos financieros. Esa realidad nos lleva a una segunda realidad. Los niños tienen que aprender. Y es la razón de la existencia de las escuelas. ¿Cuántos graduandos llegan a esta etapa con diversas interrogantes acerca de cómo funciona el dinero en el mundo? ¿Cuántos llegan a esa etapa tan importante con la incertidumbre y el escaso conocimiento de las herramientas existentes para administrar, gestionar y proteger su propia economía? ¿Cuántos jóvenes son víctimas del consumismo por el marketing disfrazado y la poca educación financiera? ¿Cuántos jóvenes incluso llegan al nivel de quedar hundidos en deudas? ¿Por qué? Porque no pueden enfrentar su propia economía, porque este tema les aterra. Las finanzas es algo de que muy complicado, no quiero ni hablar. Incluso llegan a afectar diferentes etapas de su vida, matrimonios, trabajos diversos. Esto es un problema global. Estoy segura que mientras me escuchas puedes haber pensado en alguien, si no es en ti mismo. Pero yo no estoy aquí para llenar de dudas y miedo, porque no es eso lo que he venido a hacer. Hablando contigo, quiero hacer una gran pregunta. Una pregunta que me hice en ese momento donde descubrí que no había hecho suficiente. Y la gran pregunta fue: ¿qué tan importante es la educación financiera dentro del pensum académico para la construcción y el desarrollo de la vida financiera de una persona? ¿Te has hecho esa pregunta alguna vez? Cuando yo me hice esa pregunta, inmediatamente empecé a hacer una serie de investigaciones para ver qué tan relevante eso podría ser. Voy a compartir contigo muchas de las cosas que descubrí en ese proceso. Van a ser pequeñas preguntas para autoanalizarnos. ¿Qué tanto sabemos de cómo aprenden los niños acerca del dinero? ¿Y en qué edades? Porque hay que ser prudentes para la enseñanza. ¿Cómo nosotros los adultos podemos influenciar en su mentalidad acerca del dinero?
Los que somos padres, vuelvo y repito, podemos experimentar cómo el niño empieza a valorar lo que significa el dinero justo cuando piden algo costoso y toca decirles que no. ¿Les ha pasado? El doctor David Whitebread, en conjunto con la Universidad de Cambridge, realizó un estudio. Este estudio arrojó que los niños entre 3 y 7 años empiezan a lanzar una serie de conocimientos y hábitos mentales acerca de la toma de decisiones complejas. ¿Y estas decisiones complejas cuáles son? Pues el dinero, las finanzas, es una decisión compleja. Pero todo esto radica a través del entorno. ¿Cuál es el entorno de un niño? Número 1, los hogares. Número 2, las escuelas. Y número 3, las comunidades, que son el resultado de lo anterior. Entonces, esta situación, en el momento de mi investigación, yo pensaba, a los padres responsables y preocupados porque nuestros hijos tengan las herramientas necesarias para construir un futuro financiero digno, nos serviría saber qué escuelas sí están recibiendo este tipo de beneficios. Porque es una gran pregunta en medio de esto. Porque si esto es fácticamente aprobado científicamente, y no solamente por el estudio del doctor David Whitebread y la Universidad de Cambridge, sino muchísimos estudios que me encontré en medio de esto, ¿por qué aún existen escuelas que no cuentan con la educación financiera dentro del pensum académico? Retomando aquellos padres que sí les gustaría saber cuáles son esas escuelas que reciben estos beneficios. Te cuento que en septiembre de 2018 se realizó una investigación en Inglaterra. Resulta que en Inglaterra muchísimas de las escuelas ya cuentan con diferentes tipos de educación financiera. Y te los voy a detallar. El 81% aprenden de cómo administrar el dinero diariamente. El 68% aprende de cómo no solamente administrarlo, sino cuál es la mentalidad frente al dinero y el comportamiento acerca de las finanzas. Y no menos importante, el 57% sale completamente preparado en la línea de la seguridad financiera, cómo proteger su propia economía. Les soy honesta, en ese momento yo hice una pausa y yo me dije, si mi hijo hubiera estado en una de esas escuelas, lo hubiera tenido todo absolutamente claro. Pero respetuosamente les digo algo, ¿es que acaso nuestros hijos no merecen tener la misma educación financiera en los países en los que vivimos? Como bien lo dice el rector de la Universidad de Harvard, Derek Book, si usted cree que la educación es cara, pruebe con la ignorancia. De esta manera concluimos que los adultos inician una serie de conductas y hábitos mentales acerca de la toma de decisiones complejas como el dinero que se originan en edades tempranas. Razón poderosa para crear interés cognoscitivo, hábitos mentales y valores éticos acerca del dinero. Pero el desafío aquí es exigir educación financiera en el pensum académico. Por un momento cerremos los ojos y vamos a imaginar lo que esto sería para la vida y la transformación de nuestros niños en su vida financiera. Un mejor impacto de una forma positiva y quizás podrá generar algo exponencial para un mejor futuro. Un mejor futuro para esos niños que pronto dejarán de ser niños para convertirse en adultos responsables de su propia economía. Mi hija va a tener que meterse a un intensivo de finanzas. Probablemente ya estoy en eso. Pero muchos niños, quizás tu hijo, tú que me escuchas, podrás tener la oportunidad y ese beneficio. Pero me retiro con una segunda gran pregunta que voy a dejar en la mesa. ¿Tú y yo realmente sentimos que ya hicimos suficiente
o podemos hacer más? Gracias.